是他的吗？Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de tórax. Y en esta oportunidad vamos a hablar del aparato respiratorio. Aquí en la imagen vemos a Miguel Servet, un español que fue contemporáneo con Andrés Vesalius. Miguel Servet descubrió la circulación menor cardiopulmonar. En la anterior clase habíamos indicado que William Harvey descubrió la circulación mayor y Miguel Servet, en este caso, la circulación menor. Nació en Villanueva, Huesca, en 1509 y falleció en 1553. Fue quemado con sus libros en una pira. Es importante dividir el aparato respiratorio. El aparato respiratorio se va a dividir en aparato respiratorio alto, que va a estar constituido por la rinofaringe, la cavidad nasal, y su sintomatología clínica va a ser el estornudo, la rinorrea. En cambio, en el aparato que va a estar conformado por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, los signos semiológicos van a ser la tos, la expectoración. Entonces, es muy importante esta división clínica. En cabeza y cuello ya hemos hablado del aparato laríngeo, ahora nos toca hablar de la tráquea. La tráquea es un conducto semirrígido. Anatómicamente se la define como un conducto músculo-cartilaginoso fibroso, es decir, que va a estar formado por cartílagos, por músculos y tejido fibroso. Este conducto se va a extender desde la sexta vértebra cervical hasta la quinta vértebra dorsal. Va a estar constituido de 15 a 20 anillos traqueales y la última va a tener una forma de una V o Y y se va a denominar carida. El diámetro es aproximadamente de 2 centímetros y la extensión cervical va a ser más o menos 6 centímetros y la torácica otros 6 centímetros. En total va a medir 12 centímetros. Los autores indican que está entre el rango de 11 a 15 centímetros. Los cartílagos traqueales, como podemos ver acá, tienen la forma de una herradura o de una letra C. Es decir, van a estar abiertos hacia atrás y que van a estar completados por los músculos lisos. Y en la parte interna vamos a observar la mucosa. Esta mucosa es muy característica, va a tener un epitelio cilíndrico ciliado. Debajo de este epitelio vamos a encontrar la submucosa y algunas glándulas caliciformes que van a secretar moco. ¿Cuáles son las relaciones de la tráquea? La tráquea va a tener una relación íntima con el esófago. A nivel cervical va a estar por delante del esófago. En la parte torácica también va a estar en relación con el esófago. Acá podemos ver el segmento cervical, el segmento torácico, la bifurcación. En la parte lateral, a nivel del cuello, va a estar en íntima relación con los lóbulos de la glándula tiroides y por su parte anterior va a atravesar la segunda, tercera y cuarto anillo traqueal. La cara anterior también va a estar relacionada con la arteria tiroidea IMA o tiroidea inferior de Neubauer. También en la parte torácica, aquí en la parte torácica vamos a encontrar la X vascular, que va a estar formada por el tronco brachiocefálico venoso y el tronco brachiocefálico arterial. Lateralmente, a nivel del cuello, vamos a encontrar a la arteria carótida y las venas yugulares. En el intersticio de estos dos vasos se van a encontrar el nervio vago. En la parte posterior, hemos indicado, va a estar el esófago y por detrás la columna vertebral, tanto cervical a partir de la sexta y la torácica hasta la quinta lumbar. En el intersticio entre el esófago y la tráquea va a transcurrir el nervio laríngeo
recurrente o inferior derecho, que va a ser hacia el nivel de la subclavia en el lado derecho y a nivel de la aorta en el lado izquierdo. Los bronquios. Hemos indicado que la tráquea se va a dividir a la altura de la quinta vértebra dorsal. Aquí podemos ver en esta imagen, se va a dividir en dos bronquios, derecho e izquierdo. Los bronquios, del griego bronchos, que significa empalizada por la forma de los anillos bronquiales. Y como dijimos, resulta de la bifurcación de la tráquea y también son dos órganos tubulares cartilaginosos. El origen es el resultado de la bifurcación traqueal a nivel de la quinta vértebra dorsal. Y va a tener un ángulo, los dos bronquios derecho e izquierdo, un rango de 75 a 85 grados. La parte final de la tráquea se denomina carina, va a dar origen a los bronquios. En esta imagen podemos ver que parte de cervical 6 hasta torácico 4, pero aquí se hace el callado. En cambio, este es torácico 5. Nos va a medir aproximadamente 12 centímetros. Ambos bronquios se diferencian por presentar diferentes características. El bronquio derecho es verticalizado, quiere decir que va a la vertical, es de mayor calibre, entre 15 a 16 milímetros, mide una longitud de 3 centímetros, es decir, es corto, es retroarterial en relación a la arteria pulmonar, le rodea el callado de las hocicos y se divide en 1, 2 y 3 segmentos lobares. En cambio, el bronquio izquierdo es horizontalizado, tiende a lo horizontal, es de menor calibre, entre 10 y 11 milímetros, y su longitud es mayor hasta 5 centímetros. Es subarterial, es decir, que va a estar debajo de la arteria pulmonar, le rodea el callado de la aorta y se va a dividir en dos bronquios lobales, superior e inferior. Las relaciones. Los bronquios, como dijimos, va a tener un segmento extrapulmonar e intrapulmonar. En el segmento extrapulmonar, en el lado derecho, vamos a observar que se va a relacionar con el callado, con la vena cava superior, y a nivel del ilio vamos a ver que el bronquio derecho, por delante está la arteria pulmonar y por delante y debajo están las venas pulmonares y van a estar rodeadas de ganglios linfáticos o nodos linfáticos. En el lado izquierdo va a rodear la arteria aorta, es decir, el callado de la aorta, y a nivel del ilio vamos a observar que por encima del bronquio izquierdo se encuentra la arteria pulmonar y por delante las venas pulmonar superior y por debajo la vena pulmonar inferior. Además, va a estar en relación con el plexo periesofágico, que va a recibir inervación del vago. Por detrás van a estar en relación el bronquio derecho por la arteria bronquial derecha, que lo va a irrigar, y en el lado izquierdo por dos arterias bronquiales izquierdas. Los pulmones. Los pulmones son órganos parenquimatosos, elásticos. El derecho es más corto en altura y el izquierdo es más alto. El peso, según el autor Rouvier, ambos pulmones pesan 1.300 gramos, del cual 700 es para el derecho y 600 para el izquierdo en el varón, y en la mujer 550 para el pulmón derecho y 450 para el pulmón izquierdo, lo que hace un total de 1.000 gramos. Los pulmones van a tener una cara costal, una cara diafragmática y una cara mediastínica. El pulmón derecho va a estar constituido por 3 lóbulos: el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Estos lóbulos van a estar divididos por la cisura horizontal y la cisura oblicua.
Topográficamente las fisuras van a partir de la vértebra dorsal 3 a 4, van a ir por el espacio intercostal tercero o cuarto y a nivel de la línea axilar media va a ir la fisura horizontal por el espacio intercostal cuarto. En cambio, la fisura oblicua va a ir a encontrar al sexto espacio intercostal. En esta cara vamos a ver en el cadáver las impresiones costales, que simplemente son impresiones después de muerto la persona. En la cara mediasténica vamos a ver una gran fosa que va a corresponder al corazón, por lo tanto se denomina fosa cardíaca. En la parte posterior está el surco del esófago y por delante del surco del esófago encontramos el surco de la vena ácidos y su callado. Vamos a encontrar el surco del tronco brachiocefálico. En la parte inferior encontramos la cara diafragmática que es cóncava. En este segmento derecho del diafragma va a estar empujado por el hígado que lo va a elevar hacia arriba y lo va a hacer más corto. En esta figura vemos la cara mediastínica de un pulmón de un cadáver. El ilio significa puerta de entrada, va a estar formada, como dijimos anteriormente, por el bronquio derecho que se va a ubicar en la parte posterior. Por delante va a estar la arteria pulmonar, por delante y por debajo las venas pulmonar superior e inferior. Los ilios tienen una forma de saqueta. El pulmón izquierdo es más alto, pero de menor peso, como hemos indicado. Va a tener una cara costal en el cual vamos a ver los surcos costales, las impresiones costales. Va a constituirse solamente de dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Solamente va a tener la fisura oblicua y en la cara medial vamos a observar que es la cara mediastínica, la gran fosa de la impresión cardíaca. Por detrás vamos a ver el surco de la arteria aorta, su callado, el surco del esófago, el surco de la carótida común izquierda y de la subclavia. Aquí observamos el ilio, que es más longitudinal verticalmente. El bronquio va a estar en la parte central y posterior y por encima va a estar la arteria pulmonar, rama izquierda. Por eso se denomina bronquio subarterial. Y la vena pulmonar superior se encuentra en la parte anterior y la inferior por debajo del bronquio. Y al igual que en el lado derecho, la cara inferior o diafragmática es cóncava. Cabe hacer resaltar que aquí vemos la escotadura cardíaca y este segmento se denomina língula. La língula simplemente es un segmento que debería corresponder al lóbulo medio del pulmón izquierdo que alguna vez se ve como lóbulos accesorios. En ambos pulmones vamos a observar diferentes segmentos debido a la segmentación bronquial. En el lóbulo superior vamos a ver el lóbulo apical, lóbulo dorsal y el lóbulo anterior. La cara mediastínica, apical, dorsal, anterior. En el lóbulo medio vamos a ver los lóbulos lateral y medial. En la cara mediastínica solo vemos la medial. En el lóbulo inferior vamos a dividir en dos segmentos, el culmen y la base. El culmen o el superior, el externo, el posterior, el paracardíaco y el anterior. En el pulmón izquierdo vamos a encontrar que el lóbulo superior va a tener un segmento ápico posterior, anterior, un segmento lingular superior, un segmento lingular inferior, el paracardíaco o interno, el anteromedial. En este caso, el anterior y el medial están fusionados, o es decir, que solamente va a tener un solo bronquio. Este es el posterior. Vamos a encontrar en los pulmones un árbol bronquial, un árbol venoso y un árbol arterial. El árbol bronquial va a ir a los diferentes segmentos pulmonares formando los lóbulos y lo que hay que recalcar es que
El bronquio es un segmento vertical del cual van a nacer diferentes bronquios segmentarios. Entonces aquí tenemos el bronquio principal derecho, del cual van a nacer el tronco lobar y nos va a dar el bronquio 1 apical, el bronquio 2 posterior, el bronquio 3 anterior. Luego tenemos para el lóbulo medio el bronquio lateral o 4, el bronquio medial 5. Luego tenemos en el lóbulo inferior el bronquio 6 o bronquio de Nelson, luego el bronquio medial que va a ser el 8, el bronquio anterior el 7, el lateral el 9 y el término basal el 10. En cambio, del lado izquierdo solamente va a haber 8 bronquios segmentarios. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí solamente vamos a observar 8 bronquios segmentarios porque se van a unir a este nivel y aquí en el otro lóbulo superior vamos a tener el apico posterior 1 y 2 fusionado, el 3 anterior, a nivel lingular vamos a ver el superior que es el 4, el inferior que es el 5. Luego tenemos el bronquio de Nelson, el bronquio posterior, el bronquio lateral, el anteromedial que está fusionado. Hemos indicado que los bronquios se van a dividir en forma monopódica, es decir, que de un tronco común van a salir las diferentes ramas. Vamos a tener bronquios de primer orden, de segundo orden y los lobulillos alveolares. En los lobulillos alveolares se va a producir la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso de CO2 que viene de la sangre venosa va a recibir al oxígeno para convertirse en sangre oxigenada o arterial. El otro árbol son las venas pulmonares. Hemos indicado que existe 4 venas pulmonares, superior, inferior, izquierdo, derecho. Vamos a indicar que cada vena va a tener una raíz superior, una raíz inferior. En el lado derecho, en la vena pulmonar derecha, vamos a tener la raíz superior que está formada por la rama mediastínica, antes llamada tronco mediastínico. Luego vamos a tener la ápico posterior, antes llamada cisural superior. Y la vena anterior o interlobar anterior. Estos forman la raíz superior. La raíz inferior está formada por la superficial o antes llamada mediastínica subpleural. Y la otra rama es la profunda que antes se llamaba cisural inferior. La vena pulmonar inferior también tiene 2 raíces. Una raíz superior que es la apicobasal y una raíz inferior que se denomina intersegmentaria de la base. En el lado izquierdo tenemos que la vena pulmonar izquierda está formada por la vena ápico posterior, antes llamada tronco central. Luego tenemos la anterior o intercúrmino lingular. En la parte inferior a nivel lingular tenemos la intersegmentaria de la língula y la perisegmentaria subpleural. El lóbulo inferior, de igual manera que el derecho, tiene una raíz superior interapico-basal, raíz inferior intersegmentaria de la base. Entonces es importante recordar estas ramas. Las arterias pulmonares de igual forma nos van a dar un árbol arterial. El tronco pulmonar va a nacer del ventrículo derecho y se va a dividir por debajo del callado en una rama izquierda y en una rama derecha. En el lóbulo derecho tenemos el ápico posterior, antes llamado mediastínico. El anterior o cisural. Luego tenemos para el lóbulo medio la arteria segmentaria lateral, la arteria segmentaria medial. Para el lóbulo inferior tenemos la arteria superior o apical del lóbulo inferior. Luego tenemos el segmento medial, el segmento lateral, el segmento anterior
y el segmento posterior. En el lado izquierdo vamos a tener el ápico posterior, también llamado mediastínico posterior antiguamente. Una rama anterior denominada antiguamente mediastínica anterior. Luego tenemos para la lingular superior, la lingular inferior o la cisular lingular. Y de igual manera, en la parte inferior vamos a tener la segmentaria basal medial, la posterior, la basal lateral, la anterior, que son ramas de la arteria pulmonar del lóbulo inferior. Luego tenemos las pleuras pulmonares. Las pleuras son cerosas que van a cubrir al pulmón en todas sus caras. Y a esta pleura que cubre al pulmón vamos a denominar pleura visceral. También vamos a tener la pleura parietal que va a tapizar tanto la padilla costal como el diafragma y las caras mediales que separan del corazón el pulmón. Por lo tanto, la pleura visceral o pulmonar cubre la superficie de los pulmones, penetrando hacia las cisuras. En cambio, la pleura parietal va a adosarse a la padilla torácica, al diafragma y va a formar la pleura mediastínica. La pleura costal se adhiere al interior de la pared costal. Va a estar separada de las costillas por un tejido laxo que se denomina fascia endotorácica. La pleura mediastínica va desde el esternón hacia las vértebras torácicas. Van a flanquear al corazón. Entonces aquí podemos ver la pleura mediastínica, la pleura costal y la pleura diafragmática. En la parte posterior, aprovechando este dibujo, podemos ver los lóbulos superiores, los lóbulos inferiores. En la parte posterior no se observan los lóbulos medio derecho o la líquida, pero es importante indicar que la cisura oblicua va a partir entre el tercero y cuarta vértebra dorsal y va a descender por el espacio intercostal cuarto y luego se va a ir hacia el sexto espacio intercostal. En cambio, la cisura horizontal va a venir también en un surco común con la cisura oblicua, pero a nivel de la línea axilar se va a hacer horizontal y va a ir por el cuarto espacio intercostal. La pleura parietal va a formar el vértice también denominado cúpula pleura. En este dibujo que es de la Taller podemos ver la pleura visceral, la pleura parietal y la cúpula pleural. La cúpula pleural recubre el vértice del pulmón desde los bordes superiores de la segunda costilla hacia arriba, une la porción costal con la mediastínica. La fascia endotorácica va a separar la pleura parietal de la padilla costal. A nivel de la cúpula vamos a observar el aparato suspensorio de la cúpula pleural. Va a estar determinado por un músculo y 3 ligamentos. De medial a lateral sería el ligamento vertebropleural que se va a insertar en la columna vertebral cervical y la primera dorsal y va a ir hacia la cúpula pleural. Luego tenemos el ligamento transverso pleural que va a venir de la sexta y séptima y va a también insertarse en la cúpula pleural. Luego tenemos el ligamento costopleural que va a venir de la primera costilla del borde medio hacia la cúpula. Y lo que es más importante, vamos a tener el escaleno ima, un cuarto escaleno que se va a insertar en la apófisis transversa de la séptima vértebra y va a descender para ir a insertarse en la cúpula pleural. Por lo tanto, esto se denomina aparato suspensorio de la cúpula. Aquí se va a ubicar el ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico. A estos elementos se lo han denominado hamaca del ganglio estrellado. Haciendo una correlación
clínica tenemos que ver que para estudiar el pulmón podemos aprovechar de una radiografía simple de tórax. Todas las radiografías de tórax son PA, es decir, postero-anterior. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a ver en una radiografía los campos pulmonares, que están aquí delimitados por una línea roja, el área cardíaca y las partes óseas que van a rodear a los campos pulmonares, como la clavícula, la escápula y las costillas. ¿Qué es lo que vamos a observar? En un campo pulmonar vamos a observar un segmento superior, que es la apical del pulmón, la parte media, parte basal, la zona periférica y la zona iliar. Aquí vamos a ver una serie de vasos y ganglios linfáticos o nodos linfáticos en el tercio interno. Hacia el tercio externo se va haciendo más claro y el tercio intermedio menos claro. Aquí podemos aprovechar en esta radiografía, aquí se ven los campos pulmonares, segmento basal, segmento intermedio, segmento de la cúpula o del vértice del pulmón, la silueta cardíaca del lado derecho. Vamos a ver la curvatura de la cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Aquí también es importante, vamos a encontrar diferentes curvaturas. La primera es la curvatura de la arteria aorta, del callado, de la pulmonar, de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Este es el vértice que va a estar siempre a la izquierda. Aquí vemos la cúpula diafragmática. Es muy importante conocer y describir las radiografías que lo van a hacer en el tercer año en semiología radiológica. Muchísimas gracias. Espero contribuir con su aprendizaje.